Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Strategic Labs, el canal donde analizamos profundamente las ideas, narrativas y estrategias detrás de los documentos. Somos Sara y Mark. Hoy nos sumergiremos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de comenzar, por favor dejen un me gusta, compartan el episodio, suscríbanse al canal y recuerden revisar la descripción para acceder a los enlaces del material original. ¿Y qué material tenemos hoy, Porque, a ver, imagínense descubrir a un solo hombre, un individuo, cruzando a pie una montaña tapada de nieve en la frontera de Cachemira. Esto fue en 1993. Claro, a simple vista no parece gran cosa, digamos. Exacto. Parece un incidente completamente aislado, capaz un contrabandista cualquiera intentando probar suerte en pleno invierno. Sí, totalmente. Pero, y acá está lo fascinante del documento de hoy. Cuando la inteligencia empezó a tirar de ese hilo que parecía insignificante, terminaron desarmando una red global masiva. Una red de logística y financiamiento que cambió para siempre la forma en que entendemos la guerra moderna. Es un quiebre, tal cual. Hoy vamos a ver cómo se construyó la maquinaria detrás de ese descubrimiento. Y la verdad es que ese ejemplo inicial, ese infiltrado en la nieve, marca el tono perfecto para el documento sobre la mesa de hoy. Porque estamos analizando el libro Covert Operations Series India de Edward H. Whitmore. Y lo interesante de este material, lo que a mí me dejó bastante sorprendida, es que destruye por completo una fachada. Sí, la tira abajo totalmente. O sea, para quienes observan la geopolítica desde afuera, la imagen de India suele ser la de este gigante económico, ¿no? Una democracia enorme, estructurada, que avanza con tratados comerciales, con reuniones diplomáticas impecables. Claro, la vía pacífica, digamos. Exacto, esa es la percepción. Es como la punta de un iceberg. La diplomacia visible es solo ese pedacito de hielo que sobresale del agua, pero Whitmore nos arrastra hacia abajo, hacia un submundo implacable. Sí, y es oscurísimo. Nos expone una realidad donde la diplomacia es solo una capa muy fina. Y lo que realmente sostiene la estabilidad de toda esa región es una maquinaria masiva, silenciosa, de espionaje y recolección de datos que opera bajo la superficie. Y opera bajo lo que el autor define muy bien como una presión constante. Ese es el concepto central que maneja el texto, la presión constante. Totalmente. Pero a ver, es crucial hacer una aclaración analítica antes de meternos de lleno en esto. Al evaluar todos estos conflictos geopolíticos entre India, Pakistán y China que detalla este texto, nuestra postura acá en el canal es de absoluta neutralidad. Sí, fundamental aclarar eso. O sea, no estamos tomando partido por nadie, ni validando si estas acciones son morales o inmorales. Simplemente estamos desarmando los engranajes tácticos y estratégicos que expone el libro. Tal cual. Nos basamos 100% en lo que dice el documento. Dicho esto, Whitmore plantea que India, al estar rodeada de rivales históricos y con capacidades nucleares además, no tuvo otra opción que mutar. Claro, adaptarse o morir, básicamente. Exacto. Sus agencias de inteligencia tuvieron que evolucionar, digamos. Pasaron de ser burócratas defensivos a operadores de una ofensiva permanente. Pero fíjate que para entender cómo funciona esa maquinaria hiperactiva hoy, el autor nos nos empuja a mirar hacia atrás. Nos dice que no puedes entender la paranoia y la agilidad del presente sin analizar, digamos, el fracaso monumental del pasado. El trauma, claro. El punto de origen es 1962, la guerra sino-india. Según el texto, el aparato estatal sufría de una ceguera voluntaria gravísima. Sí, dependían casi de forma exclusiva de la diplomacia abierta. Diplomacia y lecturas militares tradicionales. Ignoraron por completo la inteligencia humana, lo que en la jerga de inteligencia se conoce como HUMINT, ¿no? Exacto. Y para quienes no están tan familiarizados con el término, el HUMINT no es interceptar un satélite o leer un radar, es tener a una persona, alguien de carne y hueso en el terreno. Alguien ganándose la confianza de un informante. La esencia de eso fue letal. Fue un colapso sistémico total. El documento detalla cómo en el 62 la principal agencia que tenían era el Intelligence Bureau, el IB. Pero, el IB estaba diseñado casi exclusivamente para la seguridad interna. Para mirar hacia adentro. Exacto, para vigilar disidencias políticas dentro del país.
Entonces, cuando el Ejército Popular de Liberación Chino empezó a movilizarse por el Himalaya, el gobierno estaba leyendo reportes que no tenían nada que ver con la realidad. Estaban ciegos. Totalmente ciegos. Las patrullas estaban mal equipadas, no había espías al otro lado de la frontera. El liderazgo político vivía en una especie de ilusión de coexistencia pacífica inquebrantable. O sea, se creyeron su propia diplomacia. Exactamente eso. Y cuando se dieron cuenta, el avance enemigo ya era imparable. Nadie vio venir el golpe. Y claro, eso fue una humillación nacional que fracturó la psique estratégica del país. A raíz de ese trauma, el texto marca un quiebre clarísimo en 1968. La creación de RO. Exacto, la creación del Research and Analysis Wing, mundialmente conocido como RAW. Básicamente, arrancaron el problema de raíz y diseñaron una agencia nueva. Una agencia creada con el único propósito de mirar hacia afuera. Su misión exclusiva era infiltrarse. Infiltrarse más allá de las fronteras y, o sea, predecir las amenazas antes de que se volvieran inmanejables. Pero acá, analizando la estructura de RAW que plantea el libro, quiero plantear una duda que me surge. A ver, decime. Si construís una agencia con semejante nivel de secretismo, que responde directamente al primer ministro, que saltea a todos los ministerios tradicionales y encima tiene luz verde para operar de forma encubierta en el extranjero. Digo, ¿no estás creando un monstruo? Al crear una agencia como RAW, dotada de tanta autonomía y poder para actuar fuera de las fronteras, ¿no se corre el inmenso riesgo de crear una fuerza incontrolable, sin una supervisión política adecuada? Es una pregunta excelente. Y es claro entender esto. Según el texto, los líderes de esa época evaluaron exactamente ese riesgo. Lo sabían entonces. Lo sabían perfectamente. Y decidieron que era un costo aceptable. Whitmore lo explica de una manera muy pragmática. Consideraron que esa autonomía extrema era la única forma de sobrevivir. Claro, la supervivencia nacional ante todo. Tal cual. Venían de un sistema donde una alerta de inteligencia para que alguien le diera bola tenía que pasar por, 5 escritorios diferentes. Pura burocracia. Pura burocracia. Y para operar en el espionaje internacional moderno necesitas velocidad. Priorizaron sobrevivir como Estado por encima de la prolijidad administrativa. Asumieron el riesgo de tener esta herramienta superpoderosa y, sí, potencialmente indomable. Porque la alternativa era peor. Exacto. La alternativa era volver a ser sorprendidos y perder más territorio. Y eso era inaceptable. Pero fíjate la ironía de todo esto, porque al resolver un problema, terminaron creando otro. Ese diseño estructural, esa independencia casi absoluta de RAW, terminó desencadenando una fricción institucional permanente. Un choque de trenes. Totalmente. El libro lo describe como uno de los mayores dolores de cabeza de la inteligencia en la región. Tenés a Ra, por un lado, proactiva, operando en el exterior, acostumbrada a moverse en la sombra sin pedirle permiso a nadie. Sin llenar formularios, claro. Exacto. Y por otro lado tenés al IB, la vieja guardia de la seguridad interna. Para que el IBE mueva un dedo, necesitan evidencia admisible, órdenes de jueces, respetar protocolos de la Constitución. Son 2 idiomas distintos. Es que es tal cual. Es como si Ra estuviera jugando una partida de ajedrez global donde vale todo y no hay reglas. Y el IBE estuviera jugando a las damas en un tablero chiquito, local, donde cada movimiento tiene que estar firmado por un juez. Cuando pones a jugar esos dos juegos en la misma mesa, las piezas chocan de frente, inevitablemente. Y chocan con consecuencias letales, ¿eh? El documento menciona un escenario que es, la verdad, desgarrador. Hablamos del año 2010, una operación conjunta en la frontera oriental y en la ciudad de Mumbai. Uf, ese caso es durísimo. Sí, es un caso crítico en el material. Había indicios claros de que una red terrorista estaba ingresando armamento. Y RAW, con su alcance externo, había logrado captar las intercepciones electrónicas en el extranjero. ¿Tenían la data cruda? Tenían todo. Tenían los datos satelitales y el panorama completo de la amenaza. Pero, y acá está el problema, RAW no tiene jurisdicción para hacer arrestos dentro del país. Claro, no pueden operar adentro. Exacto. Ese es el trabajo de la IB, que son los que tienen el conocimiento de la calle, los informantes locales y la capacidad operativa para ir y golpear una puerta. El problema es que el mecanismo de comunicación entre ellos estaba completamente roto.
Leyendo esa parte del análisis, te digo, la dinámica es desesperante. Es frustrante, sí. Es como tener a dos cirujanos operando un mismo paciente de urgencia, pero sin dirigirse la palabra. O sea, un cirujano tiene las radiografías y sabe exactamente dónde está la hemorragia, pero el otro es el que tiene el bisturí en la mano. Gran analogía. Y si no sincronizan, el paciente no sobrevive. Ron no quería soltar los datos crudos porque, claro, temía que el IB expusiera a sus informantes en el extranjero, por sus propios protocolos. Por el recelo mutuo, digamos. Totalmente. Y el IB, por su lado, se negaba a actuar a ciegas basándose solo en sugerencias de Ro. Necesitaban justificar legalmente las redadas. No podían actuar por un rumor. Tal cual. Y esa parálisis, generada puramente por burocracia y diferencias en los protocolos de clasificación, retrasó el flujo de información vital en un momento crítico. El resultado directo de eso es que se pierden vidas. El paciente, que en esta analogía es la seguridad nacional, termina pagando el costo. Es un análisis muy duro de la disfunción institucional. Pero a ver, la tesis del libro no se queda solo en contar los fracasos burocráticos. Nos dice, observen lo que pasa cuando esta maquinaria sí logra alinearse. Cuando logran sincronizar el bisturí y la radiografía. Exactamente. Cuando funciona como fue diseñada, tiene un poder real para alterar el mapa geopolítico. Y ahí es donde el texto explora cómo se aplicó esta doctrina en el terreno, las famosas guerras en la sombra. Sí, desde conflictos proxy hasta acciones directas. Claro. El caso más emblemático, la primera gran evidencia que destaca el material, es en 1971, en lo que entonces era Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. El éxito con el Mukti-Bahini. Tal cual, el éxito encubierto con este grupo insurgente. Roe ahí no se limitó a espiar pasivamente o mirar desde la frontera, fueron proactivos a un nivel masivo. Se metieron de lleno. Financiaron, armaron y entrenaron a los insurgentes bengalíes. Lo fascinante de cómo lo detalla Whitmore es cómo la inteligencia moldeó el campo de batalla de manera invisible. Claro, meses antes de que la guerra fuera oficial, ¿no? Exacto. Destruyeron líneas de suministro y quebraron la moral táctica enemiga, usando la inteligencia como un multiplicador de fuerza. Cuando el ejército cruzó la frontera de forma oficial, el trabajo sucio ya estaba casi hecho. Y ese desgaste es clave, porque nos conecta de nuevo con esta tesis de la presión constante. Pero claro, financiar insurgencias a gran escala como en el 71 no es algo que se pueda sostener todos los años. No, claro. La táctica tiene que mutar. Exacto. La presión muta. Y si adelantamos un poco en los documentos, llegamos a 1993, la guerra de desgaste en Cachemira. Volvemos al hombre en la nieve. Volvemos al tipo en la nieve, exacto. Atrapan a un solo infiltrado, y el descubrimiento de ese único individuo reveló una red masiva de logística y financiamiento. Sí, es un ejemplo de cómo afinaron la contrainteligencia. Totalmente. Demuestra ese ciclo infinito de presiones y adaptaciones tácticas. No fue una guerra a campo abierto, fue una guerra de baja intensidad, de tirar de hilos invisibles, todo el tiempo. Y el juego sigue evolucionando, porque la paciencia estratégica también se agota. Llegamos a la evidencia más reciente del texto, a partir del 2016, y el material muestra un cambio de paradigma total. Los famosos ataques quirúrgicos. Exacto. Dejaron de lado la mera defensa o la infiltración pasiva para adoptar operaciones punitivas calculadas, operaciones físicas. Cruzar la frontera y golpear. Sí, cruzar, destruir un objetivo logístico y volver a salir rápido, buscando disuasión pura, pero calculando milimétricamente el riesgo para no desatar una guerra total. Y acá es donde quiero empujar un poco el debate, porque leyendo esta parte, al financiar insurgencias como en el 71 o ejecutar estos ataques quirúrgicos directos en 2016, no se abre una caja de Pandora donde se borra por completo la línea entre el espionaje y el acto de guerra. Sí, es una buena reflexión. O sea, ¿dónde termina exactamente el trabajo del espía y dónde empieza el del soldado? Es que, según el análisis de Whitmore, esa línea ya dejó de existir. Ya está, se borró del mapa. El modelo de espía clásico con sobre todo que manda un reporte, en esta región está obsoleto. Ya no sirve. No. El actor de inteligencia moderno en estas agencias ejecuta sabotajes, dirige acciones y aplica fuerza letal. El trabajo en las sombras no es un soporte para el ejército, es el frente de batalla. Y lo más interesante o
O quizá lo más alarmante para quienes analizamos esto es que esa línea borrosa hoy ya no está solo en las montañas o en las selvas. ¿Se trasladó? Claro. Se trasladó al espectro digital, a la alta tecnología. Y eso está redefiniendo el futuro del conflicto. Los últimos capítulos del libro entran de lleno en el ciberespacio. Sí, el caso del Valle de Galwan. Exacto. La confrontación en el Valle de Galwan contra China en 2020. Si uno recuerda las noticias de esa época, la imagen era casi medieval, ¿no? Soldados peleando con palos y piedras a gran altitud por los tratados que prohíben armas de fuego. Parecía una escaramuza de otra época. Totalmente. Pero el documento revela que, en simultáneo a eso, la inteligencia moderna se estaba apoyando en una guerra cibernética brutal. Sí, vigilancia satelital, inteligencia artificial. Inteligencia artificial tal cual, y sobre todo el uso de las vulnerabilidades de día cero, o Zero Day Exploits. Para quienes no lo saben, esto es básicamente encontrar un fallo crítico de seguridad en los sistemas del enemigo antes de que ellos mismos sepan que existe. Es entrar por la puerta de atrás, sin hacer ruido. Es tener la llave maestra. Y el texto es claro. Usan estas herramientas digitales para compensar asimetrías de poder. Si no tenés la misma fuerza militar convencional, equilibras la balanza con algoritmos y ciberataques. Y eso cierra perfecto con lo que demuestra el material. Es un patrón implacable de escalada. La dinámica es esta. Una acción encubierta genera inevitablemente una reacción. Acción y reacción siempre. Esa reacción obliga a innovar, a crear algo nuevo, lo que a su vez, eleva el nivel de peligro general. La paz permanente, como la entendemos tradicionalmente, no existe en esta región. Es una ilusión. Solo existe un equilibrio temporal, un status quo muy tenso, que se logra pura y exclusivamente a través de esta presión constante y recíproca. Y para ir cerrando y dejar pensando un poco a quienes nos escuchan. Si el nuevo campo de batalla no tiene fronteras físicas y se libra directamente en servidores y en redes, es muy probable que el próximo gran cambio de poder en el sur de Asia no sea decidido por un batallón cruzando una frontera. Totalmente. Seguramente sea decidido por un algoritmo silencioso y un ciberataque masivo, muchísimo antes de que alguien siquiera se dé cuenta de que empezó la guerra. Es una excelente forma de verlo. Valida por completo lo que sintetiza el libro. En este tablero moderno, el poder ya no se gana con declaraciones abiertas o movimientos de tropas visibles. Se gana y también se pierde en el silencio absoluto de las guerras de información. En una breve oración, digamos que hoy diseccionamos la metamorfosis de la inteligencia de India, desde esa ceguera estratégica de 1962 hasta las operaciones cibernéticas modernas de hoy, demostrando cómo las sombras son las que terminan dictando el curso de la geopolítica. Hemos llegado al final de este análisis. Si este episodio sumó valor a su día, por favor dejen un me gusta, compártanlo y suscríbanse a Strategic Labs para que podamos seguir deconstruyendo narrativas. Recuerden revisar la descripción del video. Nos vemos en el próximo